Damos la bienvenida a mi siguiente relato. Lamentamos la demora de todos estos días. @661. Debido a asuntos personales, no he logrado entregarles historias diariamente puntualmente. L'épido que continua siguiendum. En este relato, deseo hablar acerca de los lazos familiares y las inesperadas revelaciones que surgen en medio del mutismo. Amigos, los invito a escuchar y compartir sus opiniones. Me llamo Cara Michei, una joven afrodescendiente de 28 años, perteneciente a una familia acomodada de Boston. Mientras mis hermanos se dedicaban a sus estudios en una prestigiosa universidad y recibían reconocimientos por parte de mis padres, yo trabajaba en silencio en la creación de una empresa de tecnología médica desde sus inicios. Hoy celebramos nuestra cena familiar anual, un encuentro desafiante que restringirá mis decisiones futuras. Jamás imaginé que mi celular sonaría justo en el momento indicado, rompiendo años de desesperante silencio. En ocasiones, los triunfos más gratificantes se presentan al cesar en la búsqueda de la aprobación de los demás. Antes de revelarte cómo mi familia trató de apartarme antes de que descubriera mi valentía, indícame tu ubicación y suscríbete. ¿Te gustaría presenciar los resultados cuando el triunfo se transforma en la venganza definitiva? Mi infancia transcurrió en Brooklyn, Massachusetts, en una acogedora residencia de estilo colonial con hermosos jardines, en un entorno marcado por logros y proyecciones. El apellido Michei era reconocido en los ámbitos financieros de Boston debido a mi padre, Thomas, un banquero de inversión meticuloso que valoraba en términos monetarios y valiosas relaciones. Durante 30 años, trabajó en Goldman Sachs, destacando por su portafolio excepcional y su enfoque desprovisto de emociones. Eleanor, mi madre, resultaba ser la compañera ideal para él, una egresada de Wellesley que trasladaba sus metas laborales a eventos de trabajo y círculos sociales exclusivos. Su compromiso con la vida social era absoluto, y su imagen personal era fundamental. Al presentar a sus hijos ante la sociedad de Boston, mostró una sonrisa llena de orgullo a mis hermanos, al mismo tiempo que restaba importancia de manera sutil a mi presencia. Después apareció James, mi hermanito de 4 años. El joven dorado. El papá del instante. A los 30 años, ocupaba el cargo de vicepresidente en el negocio de mi padre, contaba con las conexiones apropiadas, lucía un peinado impecable y disponía de los recursos económicos familiares necesarios. El título de MBA de Harvard de mi padre estaba guardado en su oficina, no en su casa, como si los méritos fueran de nuestro padre. Puede ser. Madison, que tenía 2 años menos que yo, era considerada la reina de la casa. Contaba con el afecto de su madre y la devoción de su padre, una mezcla que la convirtió en la compañera ideal y experta en política mientras completaba su doctorado en la Universidad de Harvard. Siempre lucía un peinado impecable con su cabello plateado, su sonrisa radiante nunca fallaba y sus éxitos eran motivo de festejos y menciones en las publicaciones del Boston Globe. Después me encontraba Cara, la hija que ocupaba el lugar intermedio. Interrogant plantada. Desde pequeña, destacaba por ser única. Mientras Madison se entretenía con los perros y James estaba ocupado con su autorización, yo me dedicaba a desmontar y ensamblar computadoras. Cuando tenía 12 años, me adentré en el mundo de la programación básica a través de tutoriales en Internet. Pasaba largas horas en mi cuarto desarrollando programas simples, lo que inquietaba a mis padres por mi falta de interacción social. Mi padre me comentó que las computadoras eran para aquellos niños que no podían dedicarse a actividades deportivas, al sorprenderme programando a altas horas de la madrugada en plena semana escolar. La carrera no estaba destinada a una mujer como tú, Michei. La estética era la principal preocupación de mi madre. Tu posición se verá afectada, cariño. Esas pantallas pueden dañar tu piel. ¿Cuál es tu estrategia para conseguir esposo? El colegio no resultó ser significativamente superior. Mi paso por la Academia Phillips se caracterizó por sobresalir en las áreas de matemáticas, física e informática. Cuando James requirió ser trasladado a un juego de lacrosse en una escuela cercana, mis padres decidieron hacer una fiesta de ciencias. Durante el fin de semana del Campeonato Nacional de Robótica, mis padres se encontraban en Aspen. A pesar de su ausencia, nuestro equipo logró la victoria en la competencia. Los campeones del concurso de oratoria de Madison transportaron los restos cremados de sus seres queridos a Mistral. La puntuación ideal que obtuve en el examen de matemáticas del SAT me quitaba la concentración. Continúa de esa manera, mi amor. Cuando llegaron las solicitudes de ingreso a la universidad, mis padres ya habían trazado mi camino. Después de asistir a la Universidad de Washington y completar mis estudios en la Escuela de Negocios de Harvard, conseguí un trabajo satisfactorio en una empresa de consultoría, donde finalmente conocí a mi esposo.
Por el contrario, pedí admisión en el MIT, campo de la ingeniería. Al contarle mi plan, mi padre soltó una carcajada. No se trataba de Miche y Phil. Esa era la situación de personas que laboraban para individuos como nosotros. Aún tengo fresco en la memoria el gesto de asombro que mostró mi madre. Sin embargo, tanto Princeton como Yale eran las elecciones de mis amistades. ¿Cuál sería tu elección? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aunque mi madre se opuso, decidí matricularme en el MIT a medio tiempo. Aunque hubieran podido costear completamente mi inscripción, mi padre sostenía que la universidad representaba un compromiso económico. Durante toda mi etapa universitaria, estuve empleado a medio tiempo y logré mantener una calificación promedio de 4.0. Patricia, la hermana de mi papá, era la única en la familia que mostraba interés por mis gustos. Ese fin de semana, mi familia se dirigió a Martha's Vineyard para asistir a la celebración del reencuentro de Madison. Después de graduarme, comencé a trabajar en una compañía de salud en Cambridge, ganando $65,000 anuales, una cantidad insignificante en contraste con el salario de 6 dígitos de James. En las reuniones de familia, esta situación se transformó en un elemento de confrontación. Cara seguía buscando su rumbo. La madre decidió contarles a sus amigos que se encontraba de viaje por Europa en vez de dedicar 60 horas semanales a su trabajo para adentrarse en el ámbito. Todo ese nivel de formación únicamente para percibir el salario de una asistente administrativa. Durante los fines de semana, mi papá solía hacer chistes. Madison se destacaba notablemente cuando aplaudía. Su valentía es tan grande que no le preocupa ni el dinero ni su posición social. Cara. Ser libre de esa manera es algo que nunca podría lograr. Por años, toleré estas observaciones mientras las escuchaba, adquiría conocimientos y trazaba estrategias. El ámbito empresarial me ha brindado conocimientos que serían incomprensibles para mi familia. La imperfección tenía su propio valor. La ruptura de las jerarquías era posible. El dinero no era más que una simple pieza metálica. Y, sobre todo, contaba con ideas de gran valor para desarrollar, sin importar si los Mitchell las respaldaban. Hace un par de años, durante mi empleo en la empresa de Cambridge, presencié un acontecimiento que transformó por completo la situación. A menudo, los pacientes que padecen enfermedades crónicas tenían problemas para acceder a consejos especializados de manera rápida, teniendo que esperar largos periodos para conseguir citas a medida que su salud se deterioraba. La programación de citas con expertos presentaba deficiencias que podrían resolverse mediante el uso de la tecnología apropiada. Mientras los pacientes padecían, el sistema de salud operaba como si todavía estuviéramos en 1995. Durante una madrugada en mi sencillo apartamento en Somerville, nació la concepción de SecureHealth mientras trabajaba en programación. Se busca una plataforma que cumpla con los requisitos de la ley IPAA y que permita la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud de forma remota. Se pretende utilizar la tecnología de inteligencia artificial para mejorar la organización de citas médicas considerando los síntomas, la urgencia y la disponibilidad. En una misma plataforma se integrarían videoconferencias seguras, historiales médicos compartidos y la administración de prescripciones médicas. Gasté $50,000 de mi sueldo, cada céntimo que ganaba mientras cubría los gastos de alquiler en Boston y la matrícula. Suficiente para desarrollar un modelo inicial y un plan empresarial. Por medio año, me desempeñé en mi empleo diurno mientras desarrollaba SecureHealth en las horas nocturnas, manteniéndome con café y una fuerte voluntad. La primera dificultad importante fue hallar una empresa emergente para realizar una inversión. Los inversionistas masculinos prestaban atención a mis opiniones políticas y me cuestionaban sobre la presencia de un socio fundador con habilidades técnicas, obviamente del género masculino. El ámbito de la salud presenta una gran complejidad. Recibí un comentario condescendiente de alguien, como si no hubiera dedicado años a estudiar el tema. Me recomendaron buscar temporalmente a un CEO y a un circuito. Expresó que, aunque claramente posees mucha astucia, los inversionistas requieren sentir seguridad. Tuve que contactar con 37 posibles inversores hasta dar con uno que reconociera las posibilidades del proyecto. Recibí una inversión de $200,000 de Jessica Barnes, quien es una inversora ángel con experiencia en el ámbito de la salud. Gracias a este respaldo financiero, pude renunciar a mi empleo y contratar a 3 profesionales, un inversor ángel, un experto en diseño de interfaz de usuario y experiencia de usuario, y Alicia Thompson. Alicia fue empleada como asistente en labores administrativas. Sin embargo, su rol evolucionó de inmediato. Con una trayectoria en administración de salud y una ética laboral excepcional, captó de inmediato mi enfoque.
En la entrevista, expresó que se trata de algo más que un programa informático común. Esto tendrá un impacto significativo en las personas. Por varios meses, ejerció casi como la jefa de operaciones, a pesar de que aún no teníamos la posibilidad de prescindir de los altos cargos. La primera sede que tuvimos fue una habitación transformada en un área de trabajo compartido en Cambridge. Solíamos laborar todos los días de la semana, muchas veces hasta altas horas de la noche. En pleno mes de julio, cuando el aire acondicionado dejó de funcionar, le proporcionábamos cojines para que los utilizara como almohadillas calientes. Cuando no teníamos suficiente dinero para pagar el arriendo, nos acomodábamos en el suelo y utilizábamos cartones como si fueran patinetas. Hace 9 meses, todo empezó con el caos cuando el Hospital General de Massachusetts decidió poner en marcha el plan SafeHealth en su área de neurología. Se registró un incremento del 42% en la satisfacción de los pacientes, un aumento del 68% en los periodos de descanso y un incremento del 33% en la contratación de especialistas. Una vez que contábamos con información concreta, los números impactantes lo evidenciaban de manera más contundente que nunca. Se han designado nuevos centros médicos. Comenzaron a incrementarse los ingresos. Estamos trasladando nuestras operaciones a una nueva sede en Kendall Square y estamos aumentando nuestro equipo a 15 colaboradores. Se nos otorgó una inversión de $4,5 millones, lo cual posibilitó nuestra expansión a lo largo de todo el país. Un año más tarde, se nos otorgó una nueva inversión de $28 millones, con una valuación de 65 millones. En este periodo, mantuve en secreto todo lo que me sucedía a mi familia. Después de un tiempo sin estar juntos, no volví a trabajar con ellos. Pensaban que continuaba laborando en el proyecto inicial, tal vez con un pequeño aumento de responsabilidades. Cuando me consultaron sobre mi vivienda, creé un ficticio apartamento de una habitación, a pesar de haber adquirido un loft en el sur de Boston. Solía asistir a las reuniones familiares en mi antiguo Honda Civic, mientras que mi flamante Tesla permanecía guardado en el garaje. El secreto no se utilizaba únicamente con el propósito de causarles asombro. Fue con el propósito de resguardar mi seguridad. Fue imposible evitar que abandonaran algo en lo que habían dedicado tanto tiempo y esfuerzo. Al alcanzar el éxito, comprendí mi deseo de mostrar algo, no solo a los demás, sino también a mí mismo. Era capaz de lograrlo sin la ayuda de sus conexiones, su riqueza o su consentimiento. Antes de la campaña de recaudación de fondos para la desafortunada familia, SecureHealth se encontraba en proceso de preparación para su salida a bolsa. La empresa madre, Goldman Sachs, curiosamente encabezaba la oferta pública inicial de nuestra empresa, con discusiones sobre la valoración que se centraban en los $100 millones. Nuestra plantilla había aumentado a 112 trabajadores distribuidos en 3 sedes, con acuerdos en 230 centros médicos en toda la nación. El Wall Street Journal me seleccionó como uno de los 30 jóvenes menores de 30 años que estaban revolucionando el campo de la salud, a pesar de que traté de mantener el reportaje separado de mis seres queridos. Alicia y yo permanecimos despiertas hasta las 2 de la madrugada con inversores internacionales la víspera del evento para recaudar fondos. Se anunciaron noticias de gran magnitud. La empresa de inversiones japonesa SoftBank estaba evaluando la posibilidad de realizar una importante inversión antes de la salida a bolsa, lo que podría aumentar significativamente nuestra valoración. Mientras seleccionaba un vestido discreto para la reunión familiar de recaudación de fondos, opté por un elegante vestido negro de Banana Republic en lugar del lujoso Chanel que podía costear en ese momento. Me cuestioné si sería el momento adecuado para compartir mi logro secreto esa noche. Desconocía por completo los planes que tenía mi familia. La propiedad de Michey en Brooke Line mantenía su aspecto característico, inalcanzable y sin defectos. La casa de estilo colonial, con sus columnas blancas y detalles perfectos, fue destacada en la revista Architectural Digest cuando cumplí 16 años, coincidiendo con mi victoria en la competencia de matemáticas a nivel estatal, logro que no se mencionó durante la cena de esa misma noche. Dejé estacionado mi Honda antiguo al final de la curva, justo detrás del Porsche Cayenne de James y el Range Rover de Madison. Tomé una respiración profunda y verifiqué si mi móvil estaba vibrando. Alicia solo utilizaba el teléfono en situaciones de urgencia. Mientras tanto, yo me estaba mentalizando para la reunión anual sobre discapacidad en la familia. Antes de que tuviera la oportunidad de llamar, la robusta puerta principal se abrió, dejando ver a Margot, mi joven madre de 20 años. Con una expresión de alegría genuina, fue la primera sonrisa que recibió durante la velada. «Es un placer haberla conocido», contesté a Margot con un por supuesto mientras le daba la botella de vino que había llevado.
Prefiero optar por un Cabernet que cuesta $30 en vez de elegir las botellas de 300 de mi colección personal. ¿Se encuentran presentes todos? Claro, disfrutando de una bebida en el solarium. Me están informando sobre la promoción de tu hermano. Por supuesto que sí. Sacudí mi vestimenta, me envolví en un abrazo y me dirigí hacia el conocido sonido de copas de cristal, risas y carcajadas. El solarium, una espaciosa estancia con grandes ventanas que se abrían al jardín, era la pasión y la felicidad de mi madre. Durante la reunión, mi padre ocupaba su lugar habitual al lado de la chimenea, mi madre se dedicaba a ajustar con cuidado las ventanas, James las reparaba con energía y Madison no paraba de gritar de felicidad. La inesperada noticia llegó de parte de mi tía Patricia, quien era la hermana de mi padre y su cómplice en secreto, ya que casi nunca participaba en estos encuentros debido a su forma de vida libre y creativa. Una maestra de literatura que había estado casada en 2 ocasiones y que solía llevar lentes de sol. Vaya expresión. Al fin, lograste tu objetivo, exclamó mi madre, llegando con retraso en lugar de ser puntual. A sus 58 años, Eleanor Mitchell lucía notablemente rejuvenecida gracias a sutiles tratamientos estéticos y a una estricta rutina de cuidado facial. Su pelo plateado lucía impecablemente arreglado, seguramente había adquirido su atuendo festivo recientemente en Neiman Marcus. Saludé a mi madre con un beso rápido al decirle, «Hola». En Cambridge el tráfico es muy intenso. Considero la posibilidad de cambiar de residencia para estar más cerca de mi familia, comentó, dando inicio a una charla que venía preparando desde hace mucho tiempo. En Back Bay hay unos hermosos apartamentos que resultarían más prácticos. Antes de poder contestar, la forma de hablar gitana de mi padre me cortó la palabra. Allí mismo. Computadoras. La actitud complaciente de Thomas Mitchell siempre se mostraba alegre y llena de entusiasmo. Recibí el recipiente de azúcar, pero no se acercó a darme un abrazo. Saludé a mi padre con un beso al acercarme a él. Inquirió sobre el empleo de poca jerarquía que aún desempeñaba, a pesar de tener pleno conocimiento del lugar donde se encontraba laborando. Mostraba así que no consideraba importante prestar atención a los detalles de mi carrera. Contesté con alegría. Aproximadamente. James arribó más tarde, completando sus colonos y rebosando ganancias. A la edad de 32 años, se asemejaba mucho a mi padre en versión reducida, luciendo un Rolex y con un estilo un tanto excesivo. Les habló a todos acerca de mi nuevo hogar, mencionando lo encantadora que es mi hermana. En este momento, tenía bajo mi responsabilidad a 14 personas y contaba con una oficina contigua que ofrecía vistas al mar. Tomó un trago de su cóctel martini. Sin embargo, creo que es conveniente presionar el botón o realizar la acción correspondiente. Madison saludó con un gesto de la mano, luciendo como si acabara de salir de una celebración en AJ. Crew Lucia un élégant atuendo, escarlata adornado con fina perla. Afortunadamente, Brian, un abogado graduado de Yale y con habilidades de Terminator, no se encontraba presente esa noche. Las explicaciones altaneras sobre conceptos elementales hacían que James pareciera insignificante en contraste. Se te ve sostoso. Expresó su satisfacción al observar mi vestimenta relajada. Altamente adecuado para alguien en su cargo. La única muestra genuina de saludo provino de la tía Patricia, quien se acercó a mí y me abrazó con fuerza al cruzar la habitación. Patricia Mitchell, a la edad de 63 años, representaba todo lo opuesto a mi padre. Era acogedora, inquisitiva y no tenía en cuenta las diferencias sociales. La trayectoria académica dedicada a la literatura feminista generaba inquietud en familias afrodescendientes mucho antes de que mi nombre se hiciera público. Me ordenó deshacerme de todos ellos con un grito en mi oído. ¿Qué tal te encuentras? Le expresé mi agradecimiento por estar allí con un enérgico, excelente. Antes de la cena, mi madre siguió con el protocolo, sirviendo vino blanco a las mujeres y azúcar a los hombres, como en una escena de comedia de la década de 1950, mientras mi padre cuestionaba a James sobre la situación del mercado. Madison acaparaba la charla con pormenores sobre sus preparativos nupciales, mencionando su traje de Vera Wang y los retos de reducir la lista de asistentes a 300 personas. El gobernador únicamente logró estar presente en la recepción, no en la ceremonia. Mostró pesar, como si fuera un contratiempo significativo. Tomé un trago de vino y, de vez en cuando, un ritmo adecuado. Les pregunté a mis familiares si estaban al tanto de que compartí cena con 2 legisladores el mes pasado para conversar sobre la modificación del sistema de salud. Si los objetos que James tenía en su escritorio no eran realmente botones, es que eran botones. En mi hogar, nadie reconocía un botón como lo que era.
El padre desconocía que un botón era en realidad un botón. En mi hogar, nadie reconocía un botón como lo que era. El padre desconocía que un botón era en realidad un botón. Los padres se encontraban sentados, uno frente al otro, en sillas. James y Madison se ubicaron en un extremo, mientras que mi madre, Patricia y yo nos sentamos en el opuesto. Los asientos se distribuían de la misma manera desde mi infancia, aunque el sofá que tenía antes de su fallecimiento pertenecía a mi abuelo. Solicité a Margot que preparara una cena especial para esta noche. Al comenzar a servir el primer plato, mi madre comentó que seguramente el precio de una sopa de langosta superaba lo que la mayoría destinaba a sus cenas durante una semana. Nos encontramos festejando el increíble aumento de nuestra familia. Alzó la copa que tenía en la mano. Enhorabuena por la promoción de James y por los preparativos de la boda de Madison. Tomó su tiempo, evidentemente buscando algo digno de celebrar en mí, en mi juventud. De la familia. La costumbre de la renovación anual empieza con Comemos, una ceremonia familiar de los Mitchell en la que cada individuo comparte sus recientes éxitos. Se convierte en una competencia y un diálogo, en el cual mis padres evalúan cada aporte mediante sutiles sonidos o quejidos. James comienza detallando su promoción, la configuración de los incentivos y la manera en que su equipo manejó una fusión especialmente compleja. Mi mamá formula preguntas de continuación específicas para resaltar sus éxitos, y la respuesta siempre es: ¿y cuántos competidores más hay, querida? Madison sigue compartiendo novedades sobre su vida matrimonial, su proceso de cambio, sus éxitos académicos en la Facultad de Derecho y su vínculo político con su esposo, Brian. Con humildad aprendida, menciona que su mentor piensa que podría presentarse como candidato al Senado estatal antes de cumplir los 40 años. Al momento de servir el plato principal, al esparcir azúcar sobre las verduras frescas de la semana, todos los ojos se dirigieron hacia mí. Mi padre preguntó a Cara cómo se encontraba, con un tono que indicaba que no tenía grandes expectativas. «Cuéntame las novedades sobre tu labor con la computadora». Experimenté una sensación conocida apretando mi pecho, el anhelo de confesarlo todo enfrentándome a décadas de ocultamiento. Era un instante anhelado y temido por los dos, que habíamos anticipado durante mucho tiempo. En realidad, había comenzado con prudencia. El desarrollo de la app de salud en el que estaba involucrado marchaba de manera satisfactoria. Habíamos ampliado nuestra presencia a varios centros médicos y... Mi madre interrumpió con un ay, evidenciando su falta de interés en el tema. James nos estaba hablando acerca de la nueva propiedad de veraneo que le había llamado la atención en Nantucket. En ese preciso momento, mi mente volvió a sumergirse en reflexiones. Mientras James describía las propiedades frente al mar, empujaba a Doug a un lado de mi plato y cuestionaba por qué permitía que esta situación me lastimara después de tanto tiempo. Desde el extremo opuesto de la mesa, la tía Patricia me dirigió una mirada y esbozó una sutil sonrisa. Fue solo ella quien notó que le estaba escondiendo información. Ambos desconocían que la verdadera tragedia de la noche aún estaba por desencadenarse. Mientras Margot distribuía los entremeses, mi padre carraspeó y Mitchell indicó que tenía un anuncio importante que hacer. Un silencio profundo invadió la mesa. Hasta Madison detuvo su discurso sobre los arreglos florales para la boda. Mientras mi madre y yo nos encontrábamos ocupados con un proyecto inmobiliario, mi padre comenzó a romper el azúcar que le quedaba en su vaso. Con James ascendiendo en su trabajo y la noticia de que Madison pronto se unirá a la familia, era el momento adecuado para analizar la situación económica del hogar. Con una solemnidad ensayada, mi madre dejó escapar un grito. Resultaba obvio que no se trataba de un diálogo improvisado. El apellido Mitchell viene acompañado de ciertas responsabilidades. Mi padre siguió adelante. Siempre nos habíamos esforzado por tomar elecciones que respetaran la herencia familiar y ayudaran a su crecimiento constante. Experimenté una sensación inusual de pinchazo en el área del abdomen. Cada vez que mi padre mencionaba la herencia de la familia, siempre implicaba una evaluación negativa de las elecciones que había hecho en mi vida. Informó con lágrimas de orgullo a mi hermano que James ocuparía el puesto de abogado principal de la cartera familiar el próximo año. Tras el bungalow de Madison, les obsequiaría a ella y a Brian, propietario de Cape Cod, un presente para que pudieran comenzar con una ventaja. La inclusión de Madison fue una decisión lógica pero superflua. Brian vería un impulso en sus ambiciones políticas si contara con una residencia familiar de relevancia histórica. Mi padre se volvió hacia mí, y su rostro reflejó un cambio de emoción de satisfacción a una actitud más grave. Ahora es tu turno, Cara. Al levantarme, percibí la transformación en la atmósfera del cuarto. Bajo la mesa, la mano de mi tía Patricia buscó la mía y la sujetó con delicadeza.
Según lo que dijo, mi madre y yo hemos analizado esta situación en profundidad. A pesar de haber respaldado tus elecciones poco habituales por un tiempo, hemos llegado a una resolución. Con cuidado y precisión, mi madre colocó su copa de vino. Anunció que cortarían todo tipo de comunicación con nosotros. Hablando acerca de las condiciones atmosféricas. De forma inmediata. Las palabras se quedaron suspendidas en el ambiente. A pesar de no haber estado económicamente respaldado por mi familia desde la época del instituto, la contundencia de la protesta y la manera en que se hizo pública me impactaron profundamente. Mi padre explicó todo sobre el alojamiento anual y cualquier posible implicación a futuro, incluyendo el acceso a los resorts de la familia. Hasta que logró presentar alternativas más apropiadas, lo cual desconcertó a Michei. Repetí, recuperando mi voz, si había alternativas apropiadas. ¿Estás considerando dejar de lado tu profesión para dedicarte a algo que te resulte más provechoso? Cara, no exageres con el drama. Con tranquilidad expresé que no se trataba de un pasatiempo. Se trata de una compañía. El nombre de mi compañía es... La sorpresa se reflejó en el rostro de Madison al escuchar sobre la existencia de una compañía. Agradecería que lo hicieras. Laboro en una compañía que es muy probable que entre en bancarrota el próximo año, al igual que la mayoría. Mi madre expresó con desprecio que siempre he tenido una mente creativa. Sin embargo, la verdadera actividad empresarial demanda astucia y dedicación. Algo que había rechazado de manera decidida al eludir la asistencia a una institución educativa de negocios formal. Fue mi papá quien me indicó eso. Cara, esto no se trata de una penalización. Se trata de encontrar la inspiración. En ocasiones, las personas deben enfrentar las repercusiones antes de elegir una opción más acertada. La modestia de Varado era tan grande que le permitía respirar con facilidad. Por mucho tiempo, mantuve en secreto mis logros, con el propósito de resguardarme y aguardar la ocasión ideal. La forma en que me lo presentaron, durante un desayuno en familia, me tomó por sorpresa. De manera pausada expresé, entonces, permíteme comprender. ¿Decidiste retirar el respaldo financiero debido a que no considerabas mi carrera lo bastante interesante? Mi padre contestó que habíamos redistribuido los recursos familiares hacia las ventas, lo cual ha resultado en la llegada de beneficios, dejando de lado a su madre en el rol de banquera de inversiones. James y Madison habían mostrado sabiduría y aspiraciones elevadas. Incluso mi mamá comentó, tú tampoco. Cuando me disponía a contestar, mi móvil comenzó a vibrar en el bolsillo. Decidí no prestarle atención y me enfoqué en la charla. Jamás indagaste sobre mi verdadera ocupación, mencioné. De ningún modo relevante. Hace mucho tiempo, determinaste que mi labor carecía de valor al no ajustarse a tu concepción de éxito según tu perspectiva. Otra vez mi celular empezó a sonar. Y de nuevo resonó. Varias llamadas, entre ellas la llamada apremiante de Alicia. No era verdad. Cada semana, mi mamá se manifestaba. Siempre hemos respaldado tu autonomía. Totalement dedicada. Loïs Saber nuvament, con fastidio. Siempre has estado fuera de mi alcance. No estuviste presente en mi ceremonia de graduación de la escuela secundaria. Madison susurró que el MIT no se compara a Harvard, como si con eso hubiera dicho suficiente. El teléfono no paraba de sonar. Por favor, cesa de realizar llamadas en este momento. Patricia propuso con tranquilidad que respondieras. La situación parecía apremiante. Titubeé antes de tomar mi bolso, mientras mi padre derramaba lágrimas por el incidente en la cena. Pidiendo disculpas, saqué mi celular y observé cómo el nombre de Alicia se mostraba en la pantalla. Es necesario que respondas la llamada telefónica. Con ironía, mencionó mi padre. Los inconvenientes de la compañía no podían postergarse hasta después de la reunión familiar. Desperté y respondí al teléfono, moviéndome lejos del escritorio, aunque seguía en la sala. ¿Dónde está Alicia? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el próximo paso? Durante varios meses, esa pregunta rondaba en mi mente. La voz de Alicia resonó con tanta fuerza que todos los presentes en la mesa pudieron escucharla claramente. Hice el intento de comunicarme con ella. SoftBank lo ha verificado. La cantidad de dinero que habían puesto era de $40 millones. La evaluación tenía carácter oficial. Antes de la oferta pública inicial, nuestra compañía había logrado alcanzar una cifra de $100 millones. El grupo de Goldman celebraba con champaña. En la mesa, el completo silencio generó preocupación. Observé cómo las reacciones de mis familiares iban desde la risa hasta la perplejidad.
¿Serías tan amable de proporcionarme una explicación? Mientras Alicia expresaba su emoción al detallar las condiciones de la inversión, las alternativas de la empresa y los próximos comunicados en los medios, pude observar cómo todos los integrantes de la familia reflejaban su comprensión en sus rostros. Los labios de mi madre se fruncieron. La expresión de desconcierto se hizo más evidente en el rostro de mi padre, marcando un gesto de confusión. La sorpresa dejó a Madison con la boca abierta. Alicia siguió diciendo que la entrevista con Forbes estaba programada para el lunes, sin darse cuenta del conflicto que yo estaba experimentando. Eres presentado en el programa Futuros Magnates. ¡Oh, qué sorpresa! La Asociación de Hospitales ha propuesto que seas el conferenciante principal en su evento anual. Fue el propio director ejecutivo quien hizo la llamada. Le agradecí a Alicia cuando finalmente se detuvo para respirar profundamente. ¡Qué excelente novedad! Organicemos una junta de equipo mañana temprano con el propósito de dialogar sobre las siguientes acciones a tomar. Finalicé la conversación telefónica y regresé con calma a mi lugar. El momento de silencio se prolongó de forma incómoda hasta que la risa de la tía Patricia irrumpió. Auténtica y alegre, disipando la tensión. Asintió con la cabeza mientras alzaba su copa de vino. Pensé que la copa estaba en su lugar. La vista que tenía frente a mí equivalía casi a años de trabajo perdidos. 5 expresiones faciales congeladas en diferentes niveles de sorpresa e incredulidad. Fue mi madre la primera en recuperarse, su instinto social se activó de inmediato. Con una voz dulce y afectuosa que nunca antes había utilizado conmigo, exclamó: «Cara, cariño». La noticia era realmente asombrosa. ¿Podrías compartir con nosotros acerca de los logros alcanzados en tu emprendimiento? La cara de mi padre pasó de perpleja a calculadora. Era como si pudiera observarlo reconsiderando mi valía al instante. Contó despacio: 100 millones. ¿Qué opinas al respecto? Para la plataforma de salud que estás desarrollando. Proporciónanos un nombre original que sea desconocido para nosotros. Sí, estamos en proceso de organizar una oferta pública de venta, la cual está siendo encabezada por Goldman Sachs. Fue inevitable que dijera: la compañía que diriges, papá. James lucía como si acabara de recibir una cachetada. ¿Colaboras con Goldman Sachs? ¿Con cuál banda? Contesté mencionando a Marcus Steinberg, uno de los colaboradores más destacados de mi padre y de la misma época. Era un gran apoyo para mí. ¿Marcus se encargó directamente de tu oferta pública de venta? El tono condescendiente de mi padre se había desvanecido, siendo reemplazado por uno que denotaba un cierto grado de respeto. Hacía mucho tiempo que no encabezaba un proyecto relacionado con la salud. Simplemente mencioné que se había hecho una concesión. Tenía fe en el proyecto que estábamos desarrollando. Madison, siempre dispuesta a expresarse, participó con entusiasmo moderado. ¡Qué bueno, cara! Siempre supe que eras lista con esa cosa de la informática. Este aparente intento de reescribir la historia sería gracioso si no fuera tan insultante. ¿En serio?, pregunté en voz baja. No lo tenía presente. Otra vez mi móvil vibró, esta vez por la llegada de un mensaje. Miré hacia abajo y me di cuenta de que pertenecía a Alicia. El periódico Wall Street Journal estaba interesado en obtener una primicia acerca del pacto con SoftBank. Tenía que ser entregado en un plazo de 3 horas. Adicionalmente, la cita para la sesión de fotografías con la empresa Inc. estaba programada para el martes. Alcé la mirada y me encontré con la mirada renovada de mi madre sobre mí. Inquirió con sorpresa: ¿de verdad? Inquirió si el reloj que llevaba era de la marca Cartier, observándolo por primera vez esa noche. El reloj de oro rosa con forma de tanque fue un regalo mío cuando conseguimos la financiación de la Serie B. Así es, he verificado la información. El diseño del año anterior. Mientras tanto, observó detenidamente tu atuendo, reconsiderando el modesto estilo negro que había ignorado previamente. No es una tienda de la marca Banana Republic, ¿cierto? Reconoce, Céline. Opté por un atuendo casual para la cena con mi familia. Las consecuencias de estas palabras, que intencionalmente escondían mi logro y mi fortuna, se percibían en el ambiente. Mi papá carraspeó. En ese momento, me encontraba plenamente enfocado en mis labores. Amiga, es evidente que no hemos entendido correctamente tu situación laboral. Podríamos considerar volver a abordar el tema que discutimos previamente. Interrogué directamente acerca de la posibilidad de quedarme sin empleo. Ante mi sinceridad, su rostro se contrajo en una expresión de desaprobación.
Acerca de la situación económica de la familia. Era claro que la situación había experimentado modificaciones. Inquirí con sorpresa, ¿de verdad? En los últimos 15 minutos, mi situación sigue igual. Continúo siendo la misma persona con la misma trayectoria profesional que consideras que no merece el respaldo de tu familia. No te critiques tanto a ti misma. Fue mi madre quien se involucró. El padre trataba de resolver un pequeño error de comunicación. Le contesté que no se trataba de un error de comunicación. Has dejado eso bien claro. La elección que he tomado no coincide con los principios de la familia Michei. La reputación de mi profesión no es la adecuada. No estoy aportando a la herencia de mi familia. James, siempre pensando estratégicamente, decidió minimizar los efectos negativos. Expresó su inquietud al notar que parecían estar experimentando dificultades. Jamás hizo referencia a ninguno de estos logros. Me cuestioné el motivo, y Patricia susurró unas palabras en tono bajo. Madison, directa como siempre, preguntó sin rodeos cuál era tu valor, siempre enfocada en el objetivo final. La observé con aire reflexivo. Antes de su debut en el mercado de valores, la valoración de Securealt ascendía a $100 millones. Tenía el 51% de participación en la compañía. Un rápido cálculo hizo que la mesa callara. Con precaución, mi padre mencionó una cantidad superior a los $50 millones. En teoría, lo había verificado. La expectativa era que la oferta pública inicial duplicara su valor. En el trimestre siguiente, planeamos iniciar nuestra expansión a nivel internacional. Inclinándose sobre la mesa, mi madre extendió su mano hacia mí, un gesto tan inesperado que me sorprendió. ¡Qué maravillosa noticia, cariño! Debemos festejar de manera adecuada. Mañana me comunicaré con el club para planificar una cena especial. No es necesario, le interrumpí con delicadeza y retiré la mano. ¡Qué tontería! Destacó que este logro es realmente significativo para la familia. Deberíamos festejar adecuadamente. Pregunté de nuevo si era para la familia. En el pasado, no disponía de los apoyos familiares que Michei tenía. En este momento, mis éxitos eran parte de la familia. La incomodidad se reflejó en el rostro de mi padre. Creo que tal vez actuamos con demasiada prisa. Es esencial contar con todos los datos necesarios al momento de tomar decisiones que afecten a la familia. Has indicado que cuentas con datos importantes. Mi empleo está relacionado con la tecnología en el ámbito de la medicina. Estoy al tanto de que establecí mi propio negocio. Decidiste simplemente ignorar los datos al no ajustarse a tus preconcepciones sobre el triunfo. Asintió James y mencionó que las evaluaciones de las empresas emergentes suelen ser muy subjetivas. Es lógico sentir inquietud por la estabilidad. Inquirí acerca de su inquietud. Madison, siempre discreta, se volteó de repente. ¡Qué interesante, cara! Gracias a tu pericia en el ámbito tecnológico y a las influencias políticas de Brian, podríamos establecer una alianza poderosa. Buscaba nuevas plataformas de salud innovadoras para respaldar su campaña. La tentativa descarada de utilizar mi éxito en favor de las aspiraciones políticas de su pareja resultó sorprendentemente atrevida. Siguió emocionado hablando con su padre sobre las posibilidades de invertir en la fundación familiar. Sería sumamente rentable invertir antes de la salida a bolsa. El padre asintió, evaluando la posible ganancia. Sería conveniente discutir la organización de las finanzas del hogar. Mañana tengo la intención de comunicarme con Marcus por teléfono. En un tono de voz discreto pero decidido, expresé. Afin de. Las miradas de todos se dirigieron hacia mí, mostrando diferentes gestos de desconcierto. No estaba interesado en invertir en familiares. Había expresado claramente su postura. Securealt contaba con el respaldo financiero necesario. Sin duda, una inversión familiar antes de la salida a bolsa sería de gran ayuda. Fue mi padre quien comenzó. No, le corté la palabra. No sería de utilidad. Teníamos garantizada la inversión. James propuso la idea de ocupar un cargo en la junta directiva. Contar con la presencia de Michei aportaría mayor credibilidad al proyecto. Interrumpí para informar que no había más espacio en nuestra reunión. Contando con integrantes que confiaron en la compañía desde sus inicios. La confusión en el rostro de mi madre era evidente. Sin embargo, mi amor, una vez que hemos comprendido la situación, deseamos respaldarte de la manera correcta. Después de haber descubierto lo delicioso que es el plato, él le hizo una corrección de manera amable. No equivale a brindarte respaldo.
Patricia carraspeó suavemente para disimular la sonrisa. Expresó su desacuerdo Madison, argumentando que la situación carecía de equidad. Formamos parte de una misma familia. Las familias se respaldan mutuamente para progresar, ¿verdad? ¿Dónde se encontraba esa emoción hace 60 minutos? Realicé una pregunta. El padre, que es práctico, optó por probar una estrategia distinta. Lo que sucedió en el pasado ya quedó atrás. Cara. Pon toda tu atención en avanzar. La red de Michei puede brindar oportunidades a tu empresa que de otra manera estarían inaccesibles. Ha estado constantemente en mis pensamientos. ¿Cuáles obstáculos consideras que aún enfrenta una compañía de gran capital con Goldman Sachs respaldando su oferta pública inicial? No encontré una solución a esa interrogante. Expresé mi gratitud por el repentino interés en mi trayectoria profesional mientras me ponía de pie. Sin embargo, me parece que debo marcharme en este momento. Mañana por la mañana tengo una cita. Se marchó. Se percibía inquietud en mi madre. Sin embargo, todavía no hemos probado el dulce. Es necesario discutir acerca de tu enfoque en los medios y tus estrategias de inversión. Los contactos de tu padre en el ámbito de la administración de activos son realmente destacados. Mencioné que cuento con un asesor en temas financieros mientras tomaba mi maletín. Además, cuento con un grupo de profesionales de comunicación para apoyarme. Profesionales del derecho y abogados. Y todo tipo de otro servicio experto que pudiera requerir. Insistió en que éramos su familia, como si eso tuviera mayor relevancia que cualquier otro aspecto. La observé con pesar en mis ojos. Efectivamente, pertenecen a la misma familia. Por eso continué acudiendo a estas reuniones anuales, a pesar de ser plenamente consciente de las anticipaciones que existían. Creía que mis éxitos nunca alcanzarían. Mi papá también amaneció con un semblante serio. Tranquilizate, amiga. La importancia de los vínculos familiares supera a las discrepancias momentáneas. Expresé mi conformidad con esas palabras. Por lo tanto, considero dedicar un periodo para meditar acerca de la índole de mi próxima conexión con este grupo familiar. Dirigí mi mirada hacia la tía Patricia, quien contemplaba la situación con una combinación de satisfacción y melancolía. ¿Te gustaría que te acompañe hasta tu hogar? Sin perder tiempo, recogió sus pertenencias. Sentía una gran impaciencia. Mientras nos acercábamos a la salida, mi celular vibró al recibir otro mensaje de texto. Dirigí la mirada hacia abajo y me di cuenta de que pertenecía a Alicia. El diario Financial Times tenía la intención de elegirla como la innovadora destacada en el campo de la salud de este año. Mañana se me enviará la confirmación. Madison, una persona muy perseverante, se comunicó para proponer: amiga, planeemos una cena para los seguidores políticos de Bryan el sábado que viene. Sería fantástico contar con su presencia para participar en una charla acerca de avances en el ámbito de la salud. Al llegar a la entrada, decidí regresar a la mesa y observar detenidamente la escena por última vez. El elegante salón, el vino de alta calidad y la familia que nunca me había prestado atención hasta que me volví importante para ellos. Expresé con cortesía que revisaría mi calendario. Sin embargo, es importante mencionarte que el costo de mis servicios como conferencista en eventos políticos comienza en $50,000. Utilizando esos fondos, Patricia y yo decidimos salir a disfrutar de la brisa de la tarde, permitiendo que Michei se diera cuenta de que su mayor logro en ese momento era la hija a la que acababan de rechazar. Al principio, el trayecto desde Brooklyn hasta el piso de Patricia en Cambridge transcurrió con calma. El peso de lo sucedido durante la noche nos oprimía hasta que, finalmente, se interrumpió el silencio con una risa tenue. Pensó en la posibilidad de recibir $50,000 por ofrecer una charla. Casi se le escapa el collar de perlas a tu mamá. Me resultó imposible contener la risa. No había cobrado por impartir conferencias, pero en lo que respecta al compromiso de Madison. Patricia esbozó una sonrisa al pronunciar, «Oh». Pensaba que era un chico engreído. Frente a la casa de ladrillos colorados nos detuvimos. Sin embargo, ninguna de las dos personas descendió del vehículo. Inquirí si tenía conocimiento de algo. Consulté acerca de mi bienestar. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Patricia. Me puse al día con las noticias tecnológicas del Times. Cariño. Hace 3 meses, tu empresa fue objeto de un artículo en The Times. Permanecía aguardando a que decidieras compartirlo en el momento oportuno. Reconozco que tendría que haberte mencionado eso. Mantenerla lejos de mi familia es algo a lo que estoy habituada. Me dio un golpecito en la mano mientras me explicaba su argumento.
Mi padre y yo fuimos criados con el mismo lema. La medida del éxito radica en la elección acertada de la institución educativa, el grupo social adecuado y la inversión pertinente. Fue a los 40 años cuando finalmente logré liberarme de ese modo de pensar. A los 20 años fue cuando lo realizaste. Aún no me marcho, respondí. A pesar de ello, decidí ir a cenar, esperando su aprobación en cierta medida. Me dijo con amabilidad que es parte de la condición humana, no una falta de fortaleza. Anhelamos el cariño de nuestros padres todos por igual. Lo distintivo radica en que no se compromete la esencia propia en el proceso de lograrlo. Tomamos asiento en un agradable silencio por un instante antes de que ella prosiguiera hablando. ¿Cuál es tu próximo plan? ¿En compañía de tu familia? Me detuve a considerar la pregunta con cuidado. Establecer restricciones. Por supuesto. No cedería ante la repentina atención, pero tampoco los mantendría completamente apartados. Asintió con entendimiento. ¿Qué tal cuidar mi salud? Una vez revelado el secreto, continuemos según lo planeado, comenté. La hipo continúa en progreso. Es fundamental no permitir que los problemas familiares interfieran en el trabajo. Después de despedirse, Patricia se inclinó hacia mí y me abrazó con cariño. Expresó su confianza en que lograría grandes cosas. No es por ser parte de la familia Mitchell, sino por ser la persona que eres. Durante todo el trayecto hacia mi hogar en South Boston, esas palabras resonaron en mi mente. Mi residencia era un antiguo almacén renovado, con paredes de ladrillo expuesto y amplios ventanales que ofrecían vistas al puerto, desde el suelo hasta el techo. Mientras me deshacía de los zapatos de tacón y me preparaba una copa de vino, mi teléfono comenzó a brillar con varias alertas. Un comunicado de mi progenitor. Sería conveniente discutir tácticas de inversión para tu reciente cargo. Mañana. Disfrutaremos de la comida en el club. Un email de mi mamá. Querido, he decidido incluirte en la lista de asistentes para la gala sinfónica que se llevará a cabo el próximo mes. Al mandatario estaría encantado de conversar acerca de la posibilidad de recibir una contribución por parte de tu compañía. Un comunicado de James. ¡Qué maravilloso, hermana! ¿Te apetece tomar un café juntos? Desearía ampliar mis conocimientos sobre las posibilidades en el campo de la tecnología médica. Y, siendo honesto, de Madison. A Brian le encantaría conocer tu punto de vista sobre su desempeño en el ámbito de la salud. ¿Podría SecureAlt contemplar la posibilidad de hacer una donación para esta causa? Por favor, ¿podrías proporcionar más detalles sobre el tema que deseas que se trate en el texto? Poseo. ¿Podrías hacerme la presentación de mi amigo Thomas? Obsequio de familia de la Universidad de Harvard en medicina. Altamente capacitado. Puse el teléfono a un lado sin responder y contacté a Alicia. De inmediato expresó sus disculpas. No tenía conocimiento de que te encontrabas en una reunión con tu familia. Hubiera sido conveniente actuar con mayor cautela. Le corté antes de que pudiera disculparse. Has llegado en el momento preciso. Expresó alivio con un tono de sorpresa, preguntando si la información era verdadera. ¿Entonces la noticia fue bien recibida por ellos? La reacción fue tal y como la había previsto. He dado una respuesta. De pronto, mi fascinación por la tecnología despertó mi interés y me incluyeron en una lista de invitados a la que nunca antes había pertenecido. Alicia expresó compasión con un suspiro. ¿Cuál es tu plan? Con determinación expresé, concéntrate en lo fundamental. Es necesario estar listos para la oferta pública inicial, respaldar el sistema de salud y elevar la calidad de vida de la población. Es posible postergar las decisiones relacionadas con la política familiar. Una vez mencionado esto, Alicia comenzó a trabajar de inmediato. El grupo deseaba festejar la novedad sobre SoftBank. ¿Tomamos el desayuno a las 8? Excelente. Decidí aceptar. ¿Y qué pasa con Alicia? Solicita un delicioso vaso de vino espumoso. El merecimiento era del equipo. Tras colgar, me acerqué a la ventana para contemplar el horizonte de Boston. Por mucho tiempo, estuve inmersa en dos realidades distintas. En casa, era una hija enfrentando desafíos, mientras que en el trabajo, destacaba como directora ejecutiva exitosa. En este momento, se producía un choque entre ambos mundos y era fundamental encontrar la manera en que podrían convivir en los próximos años. Al día siguiente por la mañana, me presenté en las instalaciones de SecureAlt en Kendall Square y descubrí que mi equipo estaba congregado en una sala de reuniones con paredes de vidrio. Ante mí, había una audiencia de 35 personas ansiosas, programadores,
creadores, expertos médicos y empleados de oficina que confiaban en la idea en un momento en que pocos lo hacían. Antes de abrir la botella de champán, expresé: por favor, dejen sus equipajes, deseo agradecerles a cada uno de ustedes. Lo que habíamos edificado tenía un valor que trascendía el ámbito comercial. Su valor radicaba en su relevancia. Diariamente, los pacientes establecían contacto con expertos que estaban capacitados para brindarles asistencia gracias a la colaboración que habíamos desarrollado en conjunto. Alicia me invitó a tomar una copa de champán y celebró por Secure Health. Cara fue testigo de la verdadera naturaleza de la atención médica, mientras los demás aún no lograban comprenderla. Tras la fiesta, regresé a mi lugar de trabajo y me topé con un encargo pendiente. Un elaborado ramillete tan grande como un abeto navideño, acompañado de una nota de mi madre, quien se mostraba muy satisfecha de nuestra astuta hija. Mamá y papá, los amo mucho. Permanecí observando la tarjeta, sorprendida por lo irracional de esa situación. Ya habían transcurrido 24 horas desde que las finanzas de mi familia fueron suspendidas. En ese momento, me convertí en la hija lista de ellos. Mientras reflexionaba sobre el destino de las flores, mi ayudante apareció de repente. En 3 ocasiones, el padre había telefoneado. Recibí la información. En el vestíbulo se encontraba su hermano. James se encontraba en el mismo lugar. Expresé mi sorpresa al formular la pregunta. Manifestó que se encontraba en las inmediaciones. Contesto utilizando cúmulos. ¿Debería abrir? Después de reflexionar brevemente, asentí con la cabeza. Concédele un breve lapso y después hazle la invitación para que entre. Al momento de ingresar a mi despacho, James mostraba una actitud reservada y analítica. Mientras observaba el espacio vacío, dejó escapar un suave silbido. Las ventanas llegan desde el suelo hasta el techo, los muebles tienen un diseño contemporáneo y hay un periódico enmarcado del Wall Street Journal que trata sobre temas de salud y seguridad. Contempló la elegante disposición con las manos en los bolsillos de su Impeccable Traja. Estilo tecnológico de nueva empresa. Interrogué a James sobre su motivo para estar en Kendall Square, sin invitarlo a sentarse. El despacho de mi padre se ubicaba en el corazón de la ciudad. ¿Acaso no puede un hermano ir a ver a su hermana que ha tenido éxito? Con una sonrisa burlona, me hizo una pregunta. Contest affirmativement. A pesar de no haberlo intentado con anterioridad. Experimentó una sensación de vergüenza educada. Hey, Cara, quería hablar contigo acerca de lo que sucedió la noche pasada. Le pedí que se detuviera, interrumpiéndolo. No me interesa si te acercas a mí con propuestas de inversión o sugerencias de asociación. Mostró un gesto de desaprobación al decir: eso parece un tanto severo. Formamos parte de una misma familia. Estoy de acuerdo en que formamos parte de la misma familia. Es por eso que planeo compartir un almuerzo con él en alguna ocasión, donde conversaremos sobre asuntos sin controversia y hasta podríamos organizar unas vacaciones en familia juntos. Cuando se aborda la participación de la familia, la salud y la seguridad suelen ser temas delicados. Sostuvo que no resultaba rentable como emprendimiento. ¿Es factible que Miche Exchange lo haga? Mencioné que en los últimos 4 años, a pesar de haber estado desarrollando esta empresa, no recibí ninguna invitación a Miche Exchange. En este momento, me resulta indiferente. No tenemos conocimiento al respecto. Le señalé que no había hecho la pregunta. Existe una disparidad. Se movió incómodo y después probó una estrategia distinta. El padre no se encontraba bien a causa de lo sucedido la noche anterior. Se realizó el recorte con el propósito de incentivarlo. Teníamos dudas sobre si iba a marchar. Inquirió qué pasaría en caso de que no sucediera. Si en realidad soy la persona que él piensa que soy, es decir, un trabajador de rango intermedio en una empresa emergente con problemas, ¿sería conveniente que me despidieran? No cuento con una solución para ese asunto. En breve me reuniré con unos inversionistas que confiaron en nuestra empresa desde el principio, antes de conocer su verdadero valor. Entonces, a no ser que exista algo adicional. Se incorporó, volviendo a colocarse su máscara profesional. De acuerdo. Está bien, informaré a mi padre de que estás en medio de algo. ¿Sería factible organizar una cena la próxima semana? Desea que todo vuelva a la estabilidad que tenía antes. Con determinación, expresé que lo contactaría una vez estuviera preparado. ¿Qué ha sido de James? Cuando te interese de verdad lo que estoy haciendo, estaré encantado de explicártelo. Solo en caso de que realmente desees conocer la información. Tras su partida,
solicité a mi ayudante que enviara un ramo de flores al área de pediatría del Hospital General de Massachusetts. Después, regresé a mi labor crucial: completar la documentación de la oferta pública inicial, repasar los proyectos de crecimiento a nivel internacional y alistarme para la entrevista con Forbes. En las semanas siguientes, decidí no esforzarme por ganarme el favor de mi familia. Mi mamá me llamaba, pero las llamadas siempre terminaban en mi buzón de voz. Mi padre extendió una invitación para almorzar que fue rechazada de manera educada pero decidida. Los esfuerzos evidentes de Madison por beneficiarse de mi éxito en la campaña de su pareja fueron recibidos con indiferencia. Establecí un vínculo familiar único con mi tía Patricia, la cual se acercó a la oficina una tarde para comprobar mi estado. Comentó lo grandioso que fue presenciar a nuestros ingenieros mostrando la plataforma. Se ha desarrollado una herramienta que beneficia a las personas. Le comenté que ese era siempre el propósito. Aunque el costo es excelente, no es relevante en este caso. Con gran perspicacia, señaló que tu éxito radica en haber logrado lo que otros no pudieron. Optaste por solucionar una situación concreta en lugar de buscar beneficios económicos. Cuando llegué a la oficina, los trabajadores me dieron una cálida bienvenida, demostrando un respeto auténtico y sincero, muy diferente al temor que observé en la compañía de mi padre. Aquí, se aprecia verdaderamente a un equipo unido por un objetivo en común. Al volver a mi despacho, Patricia señaló: aquí has formado un hogar. Una familia seleccionada. Al notar la enérgica y determinada vitalidad de SecureAlt, me percaté de que estaba en lo correcto. Durante mi búsqueda de la aceptación de mi familia cercana, creé un grupo que apreciaba la aportación más que el linaje, la originalidad más que la costumbre y la misión más que la reputación. La confirmación resultó ser más significativa que cualquier evaluación de una oferta pública de venta. Durante medio año, la actividad fue frenética. En su debut en bolsa, SecureAlt superó todas las expectativas al valorar la compañía en $220 millones mediante su oferta pública de venta. La cantidad de dinero en mi capital rebasó los $112 millones, una cifra mayor que la suma del patrimonio neto de todos los miembros de mi familia. Este logro económico captó la atención mediática. Sin embargo, fue el efecto de nuestras métricas lo que realmente me llenó de alegría. En la actualidad, nuestra plataforma es empleada por 450 centros médicos, facilitando la comunicación diaria de más de 30,000 pacientes con profesionales capacitados para brindarles asistencia. El lapso de espera habitual para citas urgentes ha disminuido significativamente, pasando de semanas a días e incluso en ocasiones a horas. Gracias a los avances tecnológicos que hemos logrado, la calidad de vida de las personas ha mejorado notablemente e incluso se han podido salvar vidas. La cobertura de los medios es inmensa. Forbes, The Wall Street Journal y CNBC están interesados en descubrir la historia de este increíble avance en tecnología médica. He otorgado entrevistas enfocadas en la tecnología y su repercusión, evitando intencionalmente cuestionamientos de carácter personal acerca de influencias o relaciones familiares. Tras la exitosa entrada en el mercado bursátil, tomé una importante determinación: establecer el Fondo de Innovación Michei, un fondo de $20 millones destinado a respaldar a mujeres jóvenes en el campo de la tecnología, en particular aquellas enfocadas en soluciones de salud. El nombre ha sido elegido a propósito. Me encuentro reivindicando el legado de Michei, siguiendo mi propio enfoque. El fondo ha lanzado un programa de becas que permite a niñas en situación de desventaja participar en un campamento de programación y ser guiadas por mujeres destacadas en el campo tecnológico. Al ser cuestionado por los periodistas sobre si la fundación estaba nombrada en honor a mi familia, contesté de forma directa que solo llevaba mi nombre. Mi vínculo con mi familia había cambiado hacia una dinámica más moderada y regulada. Estuve presente en la fiesta de Navidad en la casa de la familia, pero solo me quedé por 3 horas y llevé a Alicia para que me ayudara a comunicarme. Decidí compartir comidas esporádicas con mi papá, durante las cuales nuestras charlas giraban en torno a asuntos seguros como el clima de Boston y las expectativas de los Red Sox. Mi madre trató de llevarme a eventos sociales, pero siempre recibió una negativa educada pero firme, salvo en el caso de una beca en el hospital infantil, donde SecureAlt contribuía generosamente. Decidí acudir al enlace de Madison tras recibir una invitación, confirmando mi presencia solo durante la ceremonia y marchándome posteriormente por compromisos ya agendados. La única conexión familiar que se fortaleció fue con Patricia. Incorporóse a la mesa directiva de la Fundación Michei para la Innovación, aportando su bagaje académico y enfoque feminista a nuestras elecciones de financiamiento. Nos reuníamos a cenar cada semana y se convirtió en una confidente en la que confiábamos plenamente para compartir nuestros retos personales y laborales. Durante la cena,
Me comentó que había manejado la situación de manera impecable, mostrando cortesía, pero estableciendo fronteras claras. Sin embargo, en ocasiones resultó complicado, debo reconocerlo. Anhelaba que lograran entender y valorar sinceramente la creación, sin limitarse a su valía económica. En tono bajo, expresó que eso era algo imposible. La clave de su triunfo residía en un contexto que les resultaba algo desconocido. Comprendían los números, pero no la perspectiva que los respaldaba. Claro que sí, estaba en lo correcto. Siempre que mis padres intentaban reconciliarse, lo hacían utilizando palabras que les resultaban familiares. Ofrecemos la posibilidad de acceder a clubes selectos, facilitamos la presentación a posibles socios idóneos y brindamos orientación en la administración de patrimonios. No se mencionó nada acerca de las actividades que realizaba la HSE ni de su relevancia para mí. 3 meses después de que la empresa se hiciera pública, mi padre hizo un esfuerzo genuino al solicitar conocer nuestras instalaciones. Decidí aceptar, intrigado por lo que me esperaba. Más tarde, expresó su asombro por la complejidad de nuestra estrategia, calificándola como una operación impresionante. No resultó como él había previsto. ¿Cuál era su idea previa? Inquirí con curiosidad. Mostró incertidumbre. Un tamaño más reducido. Reducción, por favor. De mayor importancia. Thomas Mitchell estuvo a punto de reconocer su equivocación. Después de un breve lapso, comentó que le había mostrado su error. No es algo que ocurra con frecuencia. Contesté que no era cuestión de probarle a alguien que se equivocaba. Papá. El objetivo es crear algo que tenga un gran valor. Asintió con calma, sin llegar a entender completamente, pero haciendo el esfuerzo. Se trató de un avance modesto, pero concreto. Tras la oferta pública inicial, mi tía Patricia me recomendó iniciar un tratamiento que resultó ser el avance más impactante. El Dr. Levine es un experto en el campo de la dinámica familiar y me hizo comprender que mi búsqueda constante de logros se originaba, en parte, en la necesidad de aprobación, la cual quizás nunca obtendría. Durante una reunión, me cuestionaron sobre el posible significado de aceptar que mis padres quizás nunca lleguen a entender ni valorar completamente mis elecciones como desearía. Aunque la pregunta causó dolor, también resultó sumamente satisfactoria. A pesar de haberles mostrado mi éxito, no logré transformar sus opiniones en su totalidad. La auténtica curación no provendría de buscar su aprobación, sino de prescindir de ella. Al percatarme de ello, pude sentirme libre para establecer vínculos fundamentados en una auténtica conexión, en vez de en el pasado o compromisos. Establecí vínculos sólidos con otros emprendedores que comparten la experiencia de emprender. Tuve la oportunidad de ser mentora de jóvenes en el campo de la tecnología que me hicieron recordar mi juventud, cuando anhelaba recibir la orientación que nunca tuve. Además, comencé a ofrecer conferencias en escuelas de zonas desfavorecidas de Boston acerca de oportunidades laborales en tecnología, aspirando a convertirme en la guía que los jóvenes necesitaban. En una de esas ocasiones, una joven de 15 años, con unos ojos brillantes y una determinación palpable, se aproximó a mí más tarde. Le comentó que sus padres anhelaban que se convirtiera en doctora o en abogada. Se decía que la informática no era adecuada para mujeres como yo. ¿Te has experimentado de esa manera en algún momento? Siempre he sido honesto con él. Lo fundamental que he aprendido es que cada persona puede determinar su propia noción de éxito, sin depender de sus padres o de la sociedad. Pero, ¿qué sucede si no logran comprenderlo nunca? Cuestionó, revelando una profunda incertidumbre en sus palabras. Contesté diciendo que se trata de crear una vida que sea completamente propia, de tal manera que la comprensión de los demás pase a un segundo plano. Encuentras individuos que realmente entienden tu perspectiva, mentores, amistades, compañeros que comparten tu visión y aprecian tu trayectoria. En ese instante, al conversar con mi yo del pasado, me di cuenta de que la falta de aceptación por parte de mi familia resultó dolorosa, pero a la vez muy instructiva. Tuve que cultivar resiliencia, autonomía y confianza en mi propósito, características que, al final, fueron clave para mi felicidad a medida que alcanzaba el éxito. En los días siguientes, mi madre me sorprendió con una llamada inesperada. Comentó que presenció mi intervención en el evento Girls in Tech. En Facebook, alguien lo había publicado. Permanecí a la espera, cuestionándome cuál sería mi siguiente paso. Tienes un talento increíble, siguió diciendo. Al hablar frente a una audiencia, irradias carisma, al igual que tu abuelo. La sala también estaba bajo su control. Fue el primer elogio que recibí que no estaba relacionado con mi aspecto físico ni mi forma de vestir.
Simplemente expresé mi agradecimiento. Tras un breve silencio, confesó su desconocimiento sobre tu ocupación. No lograba entender la conexión entre la tecnología y la prestación de servicios médicos. Sin embargo, comprendí que sería relevante para él. Y para una gran cantidad de personas, al parecer. No logré entenderlo del todo, pero fue un primer paso para reconocerme a mí mismo, para verme tal como era y no según sus expectativas. Un año después de la desafortunada cena con la familia, organicé una nueva celebración, la fiesta de apertura de mi nueva residencia en Back Bay. En la lista de personas invitadas estaban presentes mi equipo de seguridad inicial, colegas emprendedores, mentores que habían brindado apoyo a Patricia y a mí, y después de reflexionar, también se sumó mi familia más íntima. Al contemplar a la variada multitud de individuos congregados en mi hogar, mi círculo afectivo seleccionado junto con mi familia más íntima, experimenté una inesperada calma. Los Michei seguían igual, pero mi conexión con ellos había evolucionado. No requería más de su aprobación para reconocer mi valía y mi rumbo. Al llegar el instante de hacer el brindis, no dudé en alzar mi copa y expresé mis palabras con determinación y claridad. Expresé, en busca del triunfo genuino. La verdadera medida no radica en el dinero que tenemos en el banco ni en nuestra posición social, sino en las personas a las que influenciamos positivamente y en las dificultades que logramos solucionar. Es importante contar con el apoyo de personas que confíen en nosotros desde el principio, no una vez que hayamos tenido éxito. Establecer nuestra propia herencia, sin importar el linaje familiar. Desde el otro extremo de la sala, Patricia me dirigió una mirada llena de orgullo y asintió. Mis progenitores mostraban cierta confusión, sin embargo, se comportaban con respeto y atención. Mis compañeros y amigos, quienes desde el inicio confiaron en la visión de Secure Alt, mostraron una sonrisa de auténtico entendimiento. Al final de la velada, cuando todos se retiraron, permanecí en la terraza contemplando el horizonte de Boston. Recibí una alerta en mi móvil que lo hizo vibrar. La aprobación de Secure Alt para su implementación en hospitales de todo el Reino Unido marca un hito importante en nuestra expansión internacional. El trabajo que realicé, que en su momento mi familia veía como un simple hobby de computadoras, podría cambiar positivamente la vida de muchas personas. Me vino a la mente esa jovencita de 15 años y en todas las demás que se le parecen. Jóvenes mujeres cuyas aspiraciones no se ajustaban a lo que los demás esperaban. Si mi relato puede servirte para seguir creyendo en tu propia perspectiva, ser apartada de esa reunión familiar resultó, en última instancia, un obsequio. Fui impulsado a seguir mi propio camino en vez de buscar aprobación de otros. En ocasiones, los momentos de rechazo más difíciles nos conducen hacia nuestras mayores virtudes. En ocasiones, cuando nos encontramos alejados de aquello que pensamos que necesitamos, nos motiva a encontrar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. En ocasiones, la mejor manera de enfrentar ese rechazo no es debatiendo ni justificándose. Crear algo tan importante que se exprese por sí mismo. ¿Has experimentado alguna vez que tu familia no ha apoyado tus aspiraciones o ha tratado de dirigirte hacia un camino que no era el más conveniente para ti? ¿Cuál fue tu reacción? Sería genial poder disfrutar de tu relato en la sección de comentarios. Si esta experiencia de viaje ha tenido un impacto importante en tu vida, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos que deben comprender que es válido definir el éxito de forma personal. Es importante recordar que la validación más fuerte proviene de uno mismo. Agradezco tu atención a mi relato y deseo que cada persona encuentre la valentía necesaria para forjar su propio camino genuino.